¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría es que puedas estar mirando este video. Mi nombre es Abel, soy el pastor de discipulado de la Iglesia de la Alameda y si estás viendo esto es porque tomaste una de las decisiones más importantes que puede tomar un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, y es la decisión de bautizarse. Seguramente tenés un montón de preguntas, tal vez vos sentís que hay un impulso interno y ese es el impulso del Espíritu Santo diciéndote que este es el paso que tenés que dar, pero hay un montón de cosas que te gustaría entender, preguntas que tenés. Dentro de muy pocos días vamos a tener un encuentro personal donde los líderes del Ministerio de Bautismo de la Iglesia van a contactarse con vos y vamos a poder conversar, pero hemos preparado este video para que vos te puedas ir preparando y puedas ir entendiendo las verdades más importantes acerca de este paso. Como todo paso importante en la vida, necesitas saber bien de qué se trata para poder tomarlo de manera responsable y para que sea algo significativo en tu vida. Por eso voy a decirte varias cosas importantes, varias verdades acerca del bautismo. La primera es esta, y es que el bautismo es una señal de obediencia a Jesús. Y me gustaría que rescates sobre todo esta palabra, la palabra obediencia. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que hacemos es obedecer simplemente lo que Jesús nos dijo que deberíamos hacer. Él, en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, una de las últimas palabras que le dijo a sus discípulos fueron estas: vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vemos este versículo podríamos hacernos una pregunta, y es: ¿cuál es el primer paso para ser un discípulo de Jesús? Y la clave, según lo que vemos en este versículo, es que el primer paso es el bautismo. Jesús dijo: ¿cómo se hace un discípulo? Bautizándolo, sumergiéndolo en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si pudiéramos resumirlo en una frase, sería esta: que ser un cristiano es ser un discípulo, un seguidor, alguien que se identifica con Jesús. Y el bautismo, particularmente el bautismo de adulto y por inmersión, es el verdadero comienzo, el punto número 1 del discipulado cristiano. Así que el bautismo es una señal de compromiso con Jesús y es algo que Él nos dijo que deberíamos hacer para hacernos notar, para que la gente pueda ver que nuestra vida le pertenece a Jesús, que somos discípulos y seguidores de Él. En segundo lugar, el bautismo es una señal de que he sido salvado. Y rescatemos esto en pasado. El bautismo es algo que se hace en el presente, pero es la señal de algo que ha ocurrido en el pasado, en tu vida y en la mía. La Biblia dice en Hechos capítulo 16 que después de una experiencia tremenda que tuvo un hombre con el apóstol Pablo, un carcelero que vio un milagro de parte de Dios, algo que solo Dios podía hacer, cuando él se dio cuenta que Dios era real y que el apóstol Pablo era uno de los mensajeros de Dios, le hizo esta pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios, para estar seguro de que me voy a ir al cielo? Dice la Biblia que el apóstol Pablo le respondió: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Así que nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el único requisito para ser salvo? El único requisito para ser un hijo de Dios y para que tu nombre sea anotado en el libro de la vida no es haberte bautizado, es haber aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Eso es lo que ocurrió en tu vida. Tal vez en algún momento, por ahí vos pudiste venir presencialmente aquí a la iglesia, escuchar el mensaje del pastor, y cuando el pastor hizo el desafío y preguntó quién se animaba a hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, vos hiciste esa oración. Desde ese preciso momento, tu nombre fue anotado en el libro de la vida, vos sos salvo y sos un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan lo dijo también de una manera tan clara en Juan 1:12. A los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Repasemos juntos. ¿Cómo son llamados los que creyeron en Jesús? Los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador son llamados hijos
de Dios. Para mí esto es muy importante, porque hay algunas personas que creen que el bautismo tiene que ver con su salvación. El bautismo no te va a dar la salvación vos ya la tenés. Y el bautismo es algo muy importante, pero es el símbolo de algo que Dios hizo en tu corazón. De hecho, pensando en alguna circunstancia, en alguna situación extrema, tal vez alguna persona en algún momento hizo una decisión de fe, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, le entregó su corazón, pero una enfermedad o un accidente hizo que no pudiera dar el paso de bautizarse. Esa persona, en el momento de perder su vida, ¿se va a ir al cielo o no se va a ir al cielo? La respuesta es muy simple, se va a ir al cielo porque es un hijo de Dios. El bautismo no es lo que te hace hijo de Dios, la fe en Jesús es lo que te hace hijo de Dios. Así que rescatá este principio porque es realmente muy importante. Si vos ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, sos un hijo de Dios. Ahora, ¿eso significa que el bautismo no sea algo importante? Por supuesto que no. El bautismo es súper importante porque es una señal visible de todas las cosas tremendas que Dios hizo en tu vida desde el momento en el cual te entregaste a Él y todas las cosas que seguramente Él va a seguir haciendo. Por eso, en tercer lugar, vamos a avanzar un poquito más, el bautismo es esto, es una señal, es un símbolo ¿de qué? De mi nueva vida, de las cosas viejas que pasaron y de las cosas nuevas que están a punto de suceder. Hay un pasaje precioso de la Biblia que lo que tiene de lindo lo tiene de fuerte. Cuando lo leamos vas a decir, ¡apa! Esto es bastante fuerte, pero que nos muestra lo que representa para Dios y lo que representa para la gente que lo ve, el bautismo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, que al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Obviamente no es una muerte física, quédate tranquilo que no vamos a tenerte tanto tiempo en el agua como para que esto suceda, pero sí es una muerte simbólica. En el punto que vos tenés para ir a rellenar al final del versículo, podés completar que al sumergirnos en el agua mostramos que morimos a una vieja vida. Hemos muerto a una vieja vida. La persona que es sumergida en el agua, lo que está diciendo es esa vieja persona. Esa persona cargada por vicios, por ataduras, por problemas de carácter, por malas decisiones, por rencores, por egoísmo, por autosuficiencia. Esa persona quiero que se quede ahí en el agua y no salga más. Quiero que la persona que salga sea una persona nueva. Por eso, al salir del agua, mostramos que nacimos a una nueva vida con Dios. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que al ser sumergidos, morimos, somos sepultados con Cristo simbólicamente, pero morimos ¿para qué? Para nacer a una vida totalmente diferente. Representa una muerte y una resurrección. Morir a una vida sin Dios y volver a nacer a una vida con Dios y con su poder. Y fíjate cómo siguen estos versículos, es tremendo lo que dice la Biblia. Eso mismo es lo que pasó con Jesús, es decir, que el bautismo es un símbolo de lo que ocurrió con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos de su nueva vida. Así que cuando vos te bautizás, vos estás representando esto, que así como Jesús murió y fue sepultado en una tumba, pero al tercer día esa piedra fue corrida y Él resucitó, y resucitó glorificado y resucitó poderoso para una nueva vida, así también vos morís a una vieja vida cargada de limitaciones, de problemas, de ataduras, para nacer a una vida donde Dios tiene el control y por sobre todas las cosas, una vida donde el poder de Dios viene a llenarte y viene a hacer cosas nuevas para que ya no seas una persona que camina sola por este mundo, sino que el poder de Dios esté con vos dándote fuerza y dándote aliento. Ahora, todas estas cosas que yo te dije, el punto número 1, el 2 y el 3, tienen que ver con tu vida personal, con tu vida individual y con las cosas que representan el bautismo con respecto a tu relación con Dios. Pero yo quiero que vos sepas también que el bautismo no es una práctica egoísta, no es algo que simplemente tiene que ver con Dios y con lo que vos sentís, sino que tiene que ver con algo mucho más grande, con algo a lo cual Dios quiere conectarte.
Desde el momento en el cual vos recibiste a Jesús como Señor y Salvador, no solamente te transformaste en un hijo de Dios, sino que te transformaste en un miembro de la familia de Dios. Para ser hijo, hay que ser miembro de una familia. Hay que tener papá, hay que tener mamá, y en el caso de los que lo tienen, hay que tener hermanos. No existen hijos solos. Y así también sucede con el bautismo. El bautismo, anota ahí en cuarto lugar, es una señal de mi compromiso con la iglesia. Hay un significado público y un significado comunitario en la práctica del bautismo. Vamos a verlo un poquito juntos. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:19? El apóstol Pablo dice: ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dos preguntas que le podemos hacer a este versículo. Y de hecho ya lo vas a aprender, porque si estás dando los primeros pasos, una de las cosas más importantes es hacerle preguntas a la Biblia y dejar que la Biblia te conteste. ¿Cómo éramos o qué éramos antes de conocer a Jesús? ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:19? Que antes de conocer a Jesús éramos como si fuéramos extraños o extranjeros. Hoy en día es cada vez más común en todo el mundo, y obviamente también Argentina no es la excepción, de que cada vez convivimos con más extranjeros. De hecho, tal vez vos mismo estás viendo este video y sos un extranjero. Vos sabés lo difícil que es ser extranjero. Es llegar a un país donde no vive tu familia, a un país donde hay gente que tiene otras tradiciones, otras costumbres, otra manera de vivir, de alimentarse. ¿Y cómo te sentís vos cuando sos extranjero en otro país? Te sentís desconectado, te sentís aislado, te sentís solo. Gracias a Dios, la iglesia como familia de fe viene a suplir esa realidad, y en una iglesia es el mejor lugar del mundo donde un extranjero puede conocer y puede conseguir una familia. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Que antes de conocer a Dios vivíamos así, desconectados, como si fuéramos extraños y extranjeros. Pero, ¿qué somos ahora que le pertenecemos a Dios? Bueno, tal vez podrías decir, bueno, hijos. Sí, es verdad. Ahora que le perteneces a Dios, sos un hijo del Padre Celestial, sos un heredero de sus promesas. Pero también, dice la Biblia, en Efesios 2:19, que sos un conciudadano de los santos. Es decir, tenés una nueva ciudadanía. No sos un extranjero, perteneces a una patria. Y fíjate esta segunda imagen tan preciosa. Sos miembro de la familia de Dios. Ahora tenés una familia. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, sos parte de la iglesia de Jesús, que está esparcida y que completa el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Ahora miremos juntos un pasaje de la Biblia, que es Hechos capítulo 2, versículo 41. Así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Fíjate que en este pasaje dice que hubo un día en el cual más o menos 3.000 personas se unieron y formaron parte de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia que hicieron estas personas? ¿Cuál es el requisito para formar parte formal y visible de la familia de Dios que es la iglesia? Muy simple. La Biblia dice que hicieron dos cosas. En primer lugar, recibieron el mensaje, es decir, creyeron en el mensaje de Jesús y que Él era la esperanza para su vida. Pero en segundo lugar, fueron bautizados. ¿Cuál es el requisito entonces para formar parte de la familia de Dios? Creer en Jesús y bautizarnos como una señal pública de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Al bautizarnos, nos identificamos y nos comprometemos no solamente con Dios, sino con la iglesia de Dios, con la iglesia de Jesús. Por eso, cuando nosotros seguimos leyendo, el versículo siguiente, Hechos 2:42, nos dice que después de haberse bautizado, las personas participaban plenamente de un montón de cosas y de un montón de procesos que la iglesia primitiva, esa primera iglesia en Jerusalén, ofrecía. La Biblia dice en Hechos 2:42 que los creyentes que habían sido bautizados participaban plenamente de lo que los apóstoles enseñaban, es decir, tomaban los discipulados, aprendían la palabra. Por esa razón nosotros aquí en la iglesia creemos que para poder formar parte de los procesos de crecimiento, primero hay que tomar la decisión de formar parte de la familia de fe, de la iglesia, y se comienza con el bautismo. Y dice también la Biblia que compartían lo que tenían, participaban de la cena del Señor y oramos
juntos. Si vos estuviste aquí en la iglesia en algún momento, te habrás dado cuenta que siempre decimos que para participar de la cena del Señor, para participar del pan y para participar del vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, un ritual que nosotros compartimos aproximadamente una vez al mes, decimos que hay que haber dado 2 pasos: creer en Jesús y bautizarte. ¿Por qué? Porque la Biblia ya desde el principio dicen que eran las 2 condiciones que las personas tenían que cumplir, condiciones de fe y de compromiso para ser parte de la familia de Dios. Así que el bautismo es eso, como te decía en cuarto lugar, es el símbolo de que vos ahora vas a formar parte de una nueva familia, que es la familia de Dios. Pero en quinto lugar, el bautismo es además una práctica, y presta atención a esto, consciente. El bautismo debe hacerse de manera consciente. Una persona tiene que saber y tiene que entender lo que está haciendo. En Marcos 1:5 la Biblia dice, habla de uno de los primeros momentos en los cuales se realizaba el ritual del bautismo, que es cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. La Biblia dice que toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. ¿Qué hacía la gente antes de ser bautizada? Confesaba sus pecados. Es decir, reconocía que había cosas en su vida que necesitaban ser cambiadas y que solo Dios iba a ser la persona que iba a poder perdonarlos, restaurarlos y darles una nueva vida. Es decir, que antes de bautizarme yo tengo que tomar una decisión. La decisión de creer en Jesús, de entregarle mi vida y de pedirle perdón por mis pecados. ¿Quién puede realizar esto? Solamente un creyente, solamente un adulto consciente de lo que está haciendo puede realizarlo. Por eso nosotros creemos esto, que el bautismo es una práctica solo para creyentes, lo que excluye la posibilidad, por ejemplo, de que los bebés, los niños recién nacidos puedan bautizarse. Solo es posible bautizarse por una decisión personal. Y esta decisión solamente puede ser hecha cuando una persona dice: yo me quiero bautizar, yo entiendo lo que significa el bautismo, entiendo que representa sumergirme en la vida de Dios para volver a nacer. Nosotros en esta iglesia, al igual que todas las iglesias evangélicas del mundo, lo hacemos no solamente porque la Biblia lo dice así. En toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, solamente hay registros de adultos bautizados, es decir, personas conscientes. Obviamente podemos hablar de niños o de preadolescentes, pero siempre estamos hablando de que en la Biblia se ve a personas que para bautizarse tienen la capacidad de poder expresar que creen en Jesús y que entienden lo que están haciendo. Pero además, el propio significado del bautismo, lo que el bautismo te representa, todo lo que yo te dije hasta ahora, solamente lo puede llevar adelante una persona consciente. Por esa razón, tal vez vos que estás en ese lugar, te habrá pasado lo mismo que en algún momento me pasó a mí. Yo no vengo de una familia de tradición evangélica y mi mamá y mi papá, al igual que muchos de ustedes, cuando yo era un bebé y estaba a punto de cumplir 1 año, me llevaron a una iglesia donde derramaron agua en mi frente y dijeron que yo estaba bautizado. De hecho, yo todavía tengo ese certificado guardado en algún lugar de mi casa donde dice que fui bautizado en el mes de enero del año 1985. Ahora, durante mucho tiempo yo creí que estaba bautizado. Ahora, cuando yo tomé la decisión de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, siendo un adolescente, yo entendí que eso que habían realizado sobre mi vida carecía de valor, porque sin importar el valor que yo le diera a futuro, en ese momento yo ni era consciente ni entendía lo que estaban haciendo por mí. Por esa razón, cuando tenía la edad de 11 años y estaba a unos días de cumplir 12, yo hice testimonio público de mi fe y me bauticé por inmersión en una iglesia. Y para mí ese fue el día del bautismo, el día en el cual entendí lo que significaba, lo que la Biblia enseñaba y lo pude poner en práctica de manera consciente. El bautismo es una práctica consciente que solo puede hacer una persona que cree en Jesús como Señor y Salvador. Y en sexto y último lugar, y después el resto lo vamos a poder conversar de manera personal, el bautismo, como lo enseña la Biblia, se realiza por inmersión.
Si nosotros miramos en Marcos capítulo 1, versículo 5, el texto que leímos recién, podemos ver que el apóstol Juan bautizaba en las orillas de un río, del río Jordán. El río Jordán era un río bastante caudaloso para lo que había en esa zona de Jerusalén y era un lugar que permitía que la gente pudiera ser completamente sumergida en el agua. De hecho, esto significa la palabra baptizo. Bautismo es una transliteración del griego baptizo, que significa hundir, sumergir a una persona. Por esta razón, desde tiempos bíblicos, el bautismo se realiza en ríos o en estanques, en lugares a donde hay suficiente agua como para sumergir a las personas. A lo largo de la historia humana, sobre todo durante la Edad Media, donde había muchos problemas para conseguir agua potable y el agua era un recurso muy difícil de conseguir, sobre todo en Europa durante la época de pestes, se empezó a desarrollar la práctica del bautismo por aspersión, es decir, rociando agua en la cabeza de la persona. Y no es que eso esté mal, pero la Biblia enseña la manera en la cual tenemos que hacerlo. Y por esa razón nosotros nos esforzamos por reunir todas las condiciones posibles para hacerlo como la Biblia lo enseña, que es sumergiendo a las personas en el agua, que representa un morir para un volver a nacer a una nueva vida. Muy bien, y ahora me gustaría saber qué entendiste de lo que te estuve diciendo. Vamos a hacer un autoexamen, un autotest para que vos puedas ver si estás comprendiendo bien lo que yo te expliqué y lo que significó el bautismo. Te voy a mencionar una serie de frases y la idea es que vos puedas responder si son verdaderas o si son falsas. Vamos a darles unos 5 segunditos o 6 a cada una de estas frases y después vamos a ir repasando cada una de ellas. Pero vamos a la primera. A ver, ¿es verdadero o es falso esto? ¿Debo bautizarme para ir al cielo? ¿Qué te parece? ¿Será verdadero o será falso? Ahora lo vemos. En segundo lugar, ¿debo bautizarme para ser aceptado por Dios? ¿Debo bautizarme para dar testimonio de mi fe? ¿Será verdadero o será falso? Y a ver si te animás con esta. ¿Debo bautizarme para casarme con mi novio o con mi novia porque él es un cristiano evangélico y está bautizado? Entonces yo también debo hacerlo. ¿Qué opinas? ¿Será verdadero o será falso? Bien, vamos a ver 2 más. ¿Debo bautizarme para ser un verdadero discípulo? ¿Verdadero o falso? Bien, y ya que estamos, una más. ¿Debo bautizarme porque todos los miembros de mi familia están bautizados? ¿Verdadero o falso? Bien, espero que hayas respondido ahí en tu hoja. Vamos a ver un poquito cada una de ellas y vamos a recordarlas. Primero esta. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? Esta frase es falsa. Si te acordás, nosotros lo dijimos en Juan capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice que a todos los que creyeron en Jesucristo se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si vos recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, esa oración de fe, esa decisión es lo que vos necesitas para tener la seguridad de que te vas a ir al cielo. Así que si pusiste verdadero, corregilo porque es falso. La certeza que te vas a ir al cielo es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Segundo lugar, debo bautizarme para ser aceptado por Dios. También es falso. Dios te ama. Dios derramó su sangre sobre la cruz. Jesús derramó su sangre para que puedas ser salvo y Él te aceptó como su hijo desde el momento en el cual lo recibiste como Señor y Salvador. Vamos a ver la tercera que decía, debo bautizarme para dar testimonio de mi fe. ¿Esta qué opinás? No, esta sí. Esta era verdadera, exactamente. Dijimos que el bautismo es un testimonio público. Ese acto de sumergir y levantar es algo que la gente puede ver. Cuando vos te bautizás, le estás diciendo a la gente, hey, miren, ya no soy el que era antes, cambié de vida. Hay una persona que murió y una persona que resucitó con Jesús y ahora tiene una vida nueva. Así que es verdadera. Tengo que bautizarme para casarme con mi novio o novia cristiana. Bueno, este es todo un tema. Y tal vez hay alguien que está representado aquí en este lugar con este pensamiento. Pensá un poquito en esta situación. Dijimos que el bautismo es la señal de una convicción interna de tu fe en Jesús.
Muchas veces me pasa que hay personas que se acercan aquí a la iglesia y dicen: yo me quiero bautizar porque el mes que viene me caso y mi novia o mi novio es miembro de esta iglesia. Déjame decirte esto: si ese es tu motivo para bautizarte, no te bautices. Es más, quédate tranquilo, podemos tener una conversación al respecto con vos y con tu pareja. Pero el bautismo no es un requisito para que nosotros unamos a un hombre y una mujer en matrimonio. Obviamente que la Biblia enseña que lo mejor del mundo es que el hombre y la mujer compartan la misma fe y la misma pasión por Jesús. Pero si vos te estás bautizando y el motivo por el cual bautizarte no es ni tu fe personal ni la pasión por Jesús, sino el querer agradar a tu pareja o a la familia de tu pareja, la mejor decisión que podés tomar es no avanzar en este paso. Tal vez de aquí a un par de meses o un tiempo después quieras dar ese paso, pero por las razones correctas. Y si vos sos la novia o sos el novio de esa persona que está mirando este video y vos sabés que está dando ese paso por agradarte a vos, el mejor consejo que te puedo dar es: no permitas que tu novio o novia dé ese paso si no está plenamente convencido de la razón correcta por la cual tiene que darlo. Así que, ¿necesito bautizarme para casarme? No, es falso. La quinta, ¿te acordás? Debo bautizarme para ser un verdadero discípulo. Esa es verdadera. Jesús dijo en la Gran Comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que un discípulo de verdad comienza la carrera. La línea de salida es el bautismo y es verdadera. Y en último lugar, debo bautizarme porque todos los miembros de mi familia lo han hecho. Bueno, ya creo que te expliqué bastante en este punto, y si pusiste una respuesta equivocada, ya me imagino que ya estás bastante convencido de lo que tenés que corregir. Es falso. Dios no tiene nietos, Dios no tiene cuñados, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos e hijas. Y si vos tomás la decisión de bautizarte, no es porque tu mamá y tu papá vienen a la iglesia o porque tus hermanos vienen a la iglesia, sino porque vos tenés una convicción, una certeza profunda de que querés seguir a Jesús. Podés ser el único miembro bautizado de tu familia por ser el único creyente. O podés tener una familia entera que todos dieron este paso, pero si vos no lo sentís como una convicción personal, tal vez no sería la mejor decisión que lo des. Así que no debes bautizarte porque los demás miembros de tu familia lo han hecho, sino porque vos estás decidiendo seguir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Muy bien. Espero que esta charla te haya servido. Obviamente hay muchísimo más de lo cual podemos conversar y tal vez esta charla suscitó en vos preguntas. Me encanta, es exactamente lo que quería, que ahora puedas tener un montón de preguntas. Así que dentro de muy poquitos días, vos ya lo sabés, nos vamos a contactar con vos y te vamos a decir el día y el horario en el cual nos vamos a reunir en la iglesia para conversar. Trae estos apuntes, trae todas tus preguntas, pero trae también tu Biblia, algo para anotar, porque la segunda parte de esta charla va a ser personal y queremos que avances y darte todas las herramientas para que esta experiencia, la experiencia de sumergirte en las aguas del bautismo, pueda ser uno de los recuerdos más gratos y más emocionantes de tu vida cristiana, de tu vida como seguidor de Jesús. Así que Dios te bendiga y vení que te espero dentro de muy pocos días. Nos vemos.